Continuamos en el programa La Noche. Aunque no cobija el caso de Jenny Pardo, desde el pasado mes de enero está vigente una ley que endureció las penas contra los responsables de agresiones con ácido. La norma legal fue bautizada Ley Natalia Ponce de León y contempla condenas de hasta 50 años de prisión para quienes cometan estas demenciales agresiones y establece que los victimarios no podrán acceder a ningún tipo de beneficio judicial. Pero la verdad me quité la máscara para mostrarle al mundo y a Colombia la verdadera situación que se vive sobre los ataques con ácido en nuestro país. Cuando me llevaron al centro médico lo que hicieron fue darme un acetaminofén y esperar 5 horas para que me hicieran algún tratamiento. Ellas decidieron reponerse a las adversidades y decirle al mundo no más ataques con ácido. Son parte de las 628 víctimas que ha dejado en Colombia durante los últimos 6 años esta cobarde agresión. ¡Justicia! 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 Todas se unieron en una sola voz para evitar que este crimen siga creciendo y lo más importante, que no quede impune. Como parte de ese esfuerzo, el pasado mes de marzo fue lanzada la campaña numeral No Más Máscaras, cuyo símbolo es la máscara transparente que usó Natalia Ponce de León, víctima de un ataque con ácido sulfúrico el 27 de marzo del 2014, que le produjo quemaduras en la tercera parte de su cuerpo. Ella se ha convertido en el símbolo de la lucha contra este tipo de agresiones y convocó a otras sobrevivientes para compartir sus historias. Para que me hicieran algún tratamiento. Precisamente, fue Natalia Ponce de León el motor de la legislación que clamaban cientos de víctimas de ataques con ácido en Colombia. El pasado 18 de enero en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos, frente a varias víctimas de esta repudiable práctica, promulgó la Ley 1773, que endurece las penas y protege a quienes sean víctimas de ataques con ácido. Que hoy estamos promulgando como Estado y es una respuesta integral a los ataques con ácido. ¿Pero qué fue lo que cambió con esta legislación aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Santos? Se aumentaron las penas de 150 a 240 meses de prisión por conducta simple, de 251 a 360 meses de prisión si causa deformidad o daño permanente. Se aumentó hasta una tercera parte, es decir, hasta 50 años si la conducta conlleva a deformación en el rostro. La Ley 1773 además prevé que el homicidio agravado, es decir, cuando la conducta sea cometida con sevicia, no gozará de beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena o de prisión domiciliaria. La legislación que cataloga el ataque con ácido como un delito específico en lugar de lesión personal como hasta ahora estaba estipulado, también contempla que el gobierno deberá diseñar y poner en marcha una política pública integral a las víctimas de estos ataques, garantizando atención médica y psicológica integral. Según cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, en el 2015 hubo una disminución significativa con respecto al año 2014. Mientras en el año 2014 se presentaron 111 casos, el año pasado se reportaron 42 casos, de ellos 26 mujeres y 16 hombres. Saludo en Bogotá, Colombia, a Marta Soto. Ella es la editora de la unidad de investigación del periódico El Tiempo, autora del libro El Renacimiento de Natalia Ponce de León, un libro que narra otro caso de ataque con ácido en Colombia, el caso de Natalia Ponce de León, un caso que estremeció no solamente a Colombia, sino al resto del continente americano. Marta, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches, Jenny. ¿Cómo están? Pues Marta, estamos tratando de procesar todo lo que ha venido sucediendo. La he invitado, Marta, porque usted es de las periodistas que con mayor disciplina ha investigado este fenómeno, estas agresiones que están sufriendo decenas de mujeres en Colombia, los ataques con ácido. ¿Qué opinión tiene usted, Marta, de este caso específico, el de Jenny, una mujer que al mismo tiempo que lucha porque su recuperación avance con rapidez, se encuentra con que el proceso judicial, donde están siendo procesados los eventuales culpables de ese ataque, parece más lento y ellos sencillamente no acuden a las audiencias y no pasa nada? Mire, Jefferson, esto simplemente es revictimizar a las mujeres y a los hombres que sufren este tipo de ataques. No solamente tienen que lidiar con el dolor interno y con el dolor físico,
con toda la rehabilitación, que es muy difícil, no solamente por el tipo de lesiones, sino por un mecanismo de salud que hay en Colombia que son lentos, que hay mucho papeleo, es una cosa dolorosa y además tienen que enfrentar este tipo de obstáculos que evidentemente, y el doctor Cancino me puede corregir, son dilaciones a un proceso. Yo creo que la mejor manera de que Jenny siga adelante es que mucha gente la apoye, la rodee y se pueda visibilizar este tipo de atropellos legales. No podemos volver a revictimizar a estas personas. Marta, también decía Jenny en un momento de esa entrevista que para ella hoy en su condición de víctima, antes quizás era una televidente más de ese tipo de programas de televisión donde visibilizamos a las víctimas que han sufrido ataques con ácido. Ella decía que hoy siente que de alguna forma se convirtió en el crimen de moda, que sencillamente un hombre o una mujer que quiere causarle un daño irreparable a esa persona sencillamente lo ataca y pese al endurecimiento de las penas, parece ser que pues, no les importa seguir cometiendo ese tipo de delito. ¿Está sucediendo eso? Mire, yo creo que no lo podríamos ver como el crimen de moda. Yo creo que lo debemos ver es como una alerta de la degradación a la que ha llegado la sociedad. No es posible que a nadie se le pase por la mente dañarle la vida a una persona destruyéndole el rostro. Es que pierda su identidad, que pierda casi que su alma. Entonces me parece que tenemos es que tratar de superar, digamos, esos clichés de que es el crimen de moda, que porque es Natalia Ponce de León, no. Yo creo que es el momento en que la sociedad, como sucedió con el narcotráfico, como sucedió con el paramilitarismo, como ha sucedido con otros eventos que están minando la sociedad, tenemos que decir, hay que hacer un alto en el camino y hay que saber cómo tenemos que proceder. No es un crimen de moda, esto es una lesión gigante para mujeres y hombres que no podemos permitir que se siga replicando. Marta, dentro de la investigación que realizaste para escribir este libro, un libro que se llama El Renacimiento de Natalia Ponce de León, tuve la oportunidad de leerlo en su momento, ¿qué le pasa por la mente a un individuo que comete este tipo de acto criminal? Yo creo que la respuesta está en el estudio jurídico que se hizo en el Congreso de la República para elevar el delito a una simple lesión personal. No se trata de hacerle un daño menor a una persona, sino que desde mi punto de vista esto es un intento de homicidio. Yo creo que lo que las personas buscan cuando atacan con ácido es borrar a la víctima, es desaparecerla, es una venganza cruel. Entonces, me parece que lo mejor que le ha pasado al país y uno de los mejores avances que hemos tenido en tema jurisprudencial es haber elevado este tipo de delitos de una simple lesión a un intento de homicidio. No sé qué puede pasar por la mente de una persona. Yo creo que la mayoría de los colombianos somos incapaces de pensar en hacerle daño a alguien de esa manera, de lesionarle en cuerpo y alma. No me imagino qué puede ser, pero creo que la Fiscalía está tratando de establecer conductas, matrices de comportamiento para poder entender este nuevo fenómeno. Marta, finalmente, Jenny te está escuchando, Jenny Pardo, quien fue víctima de un ataque con ácido el pasado 2 de septiembre. Tú acompañaste, Marta, a Natalia, te convertiste prácticamente en una de las voces que la ayudó a recuperarse a través de esas entrevistas que le realizaste en su momento cuando ella estaba en su primera etapa de recuperación. ¿Qué le puedes decir a Jenny en este momento? Jenny, todo el amor de la vida y la fuerza del mundo para ti, eres una mujer valiente. Yo creo que si bien el ataque tuyo fue una coincidencia, no es una coincidencia que la misión que tú estás cumpliendo para que otras personas no salgan lesionadas haya recaído en una persona como tú. Tú eres una persona linda en cuerpo y alma, tienes que seguir adelante con fortaleza y sobre todo apoyarte no solamente de los medios de comunicación que te estamos acompañando, sino también de tu familia y saber que eres una mujer fuerte y lo más importante, que no estás sola. Jenny. Gracias. Marta, te agradezco el tiempo que le has concedido al programa La Noche. Era importante contar con este análisis sobre la base de la investigación que realizaste durante prácticamente los últimos meses, que dio como resultado este importante libro, El Renacimiento de Natalia Ponce de León. Marta, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Jefferson, mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Jenny, Marta también hablaba de ese punto que es el que tiene que ver con la forma como lograste procesar internamente que el ataque no iba dirigido contra ti, sino sencillamente se trató, entre comillas,
de una equivocación por parte de estos criminales que te arrojaron ese ácido. ¿Cómo lograste procesar ese hecho de preguntarse por qué me sucedió a mí esto? ¿Por qué estuve yo, por ejemplo, en ese lugar? Pues inicialmente no fue fácil. Inicialmente, pues lo primero que tenía en la cabeza fue quién fue, qué me pasó y por qué no. Desconfiar de todas las personas que había conocido en mi vida, en toda mi vida. Desconfiar y hasta de mí en qué fue el acto que me llevó como cuál fue la acción. Inicialmente pensaste que realmente era un ataque contra tu integridad. Claro, pues desconfiar de todo el mundo no fue fácil. Luego conocer a estas personas y no saber por qué fue bien injusto, y la rabia que tenía por dentro y el dolor de estar en esa situación, no sé cómo describirlo. Finalmente fue un alivio saber que no tenía como esa culpa. Es que mentalmente es duro, no sé, hasta uno empieza a creerse que sí tiene la culpa. Entonces, pues, esas son las ideas que tiene uno en ese momento. El alivio, repito, el alivio de saber que no tenía esa carga de odio contra mí, pero la rabia también de haber estado solamente porque estaba sentada ahí. Solamente porque me sentía ahí, porque me parecía alguien, entonces me pasó eso, me pareció injusto, pero saber también que le hubiera podido pasar a otra persona no hubiese sido justo, entonces era difícil afrontarlo. Pero finalmente yo estuve ahí, finalmente fue lo que me tenían que pasar, y finalmente pues me dolió, me puso muy débil, me puso en una posición muy difícil, pero ahora estoy fortalecida. Entonces esa era como la etapa del proceso, entonces así tenía que pasar. Y ahora me siento pues mejor, como dijo la doctora Marta, la periodista, en este momento pues rodeada de mi familia, esperando que mi proceso vaya bien, haciendo todo lo posible para recuperarme, poniendo todo de mi parte, física y mentalmente. Entonces pues ya hay que dejarlo de lado y superar eso, con fe y con el amor de mi familia. No, y te veo muy fuerte, muy fortalecida, porque antes de realizar esa entrevista, siempre lo hacemos aquí en el programa a la noche, sabemos que son temas bastante fuertes que pueden de alguna manera crear conciencia en los ciudadanos de las amenazas que aún existen en Colombia, inclusive en otros lugares del mundo. Pero al mismo tiempo sabemos que con estas entrevistas de alguna manera volvemos a poner el dedo en la llaga. Y por esa razón, antes de dialogar con Jenny, primero evaluamos si ella estaba en condiciones de dar esa entrevista o no. Claramente nos manifestó que tenía toda la fuerza para hacerla y que no estábamos generándole ningún tipo de daño al formularle ese tipo de interrogantes. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Les voy a leer algunas de las opiniones que llegan de nuestros televidentes en esta hora de la noche al tema de análisis que les hemos planteado el día de hoy. ¿Cómo califican ustedes la acción de la justicia en Colombia frente a los responsables de ataques con agentes químicos? Leamos algunas de las opiniones de nuestros televidentes en este momento. Alexis Ortega dice lo siguiente: en Colombia prevalecen más los derechos de los victimarios que los de las víctimas. Leamos uno más. Karina Fajardo dice lo siguiente: pésima, mientras más grave es el delito, dice ella, más dócil es el Estado con la condena. Aplica en todos los crímenes del país. Vamos a una segunda pausa comerciales y ya regresamos a la última parte de este programa de la noche.